Saludos. Titulamos este vídeo Magnetismo, el rostro empírico de Dios. Cosmos Tierra Toroide número 42. Decir que hacemos este vídeo en fecha de 9 de diciembre del año 2020 en situación de lo que decimos un final de ciclo ataque de la oscuridad. Y por tanto nosotros llevamos de esta serie sobre Cosmos Tierra Toroide 42 vídeos. Pero tenemos que ir sobre todo a lo más esencial, a lo más simple y a lo verdadero, podemos decir. Entonces, por eso nosotros dentro de esta serie, pues con este vídeo que se titula Magnetismo, en primer lugar, pues vamos a iniciar una miniserie de magnetismo, sobre todo exponiendo realizaciones prácticas y empíricas, porque consideramos fundamental entender las líneas de fuerza que crean esta realidad y que tenemos la suerte de tener esta decodificación, comprobar que es simple y que cualquier persona puede llegar a esta comprensión, porque esta es la base. En cambio, si la persona no llega a estos puntos iniciales, es decir, no tiene una mínima capacidad lógica sencilla de interpretar unos hechos empíricos muy sencillos, pues entonces realmente pues sobra su estudio de esta serie que estamos nosotros realizando, y le sobran la mayoría de los vídeos que tratan del cosmos Tierra Toroide, porque esto es lo fundamental, lo más sencillo. En cambio, si se capta esta idea sencilla mediante esta experiencia de cómo las líneas de fuerza, que esas líneas de fuerza pues son, dijésemos así, son omnipresentes. La brújula funciona en todo el mundo y funciona con unos mismos principios y unos mismos movimientos. Por tanto, si los entendemos realmente y no nos dejamos obnubilar como la oscuridad nos viene poniendo estas trampas y esta interpretación que nosotros consideramos falsa totalmente, es más, al revés de lo real, al igual que el modelo de la verdadera forma de la Tierra es precisamente al contrario, es decir, al revés del establecido, y la gravedad realmente su fuerza es al revés precisamente, que es el éter, pues entonces comprobamos que todo está invertido en esta realidad y por tanto no podía faltar, de modo cierto y lamentable, no podía faltar que también lo más elemental de las líneas de fuerza magnéticas, de la interpretación de la brújula, pues esté totalmente al revés. Y nosotros, por eso nos gustaría, es nuestro deseo que algunas personas, por lo menos esta parte inicial de unos cuantos vídeos que vamos a realizar sobre este magnetismo, pues lo practiquen y lo vean y lo comprendan, porque a partir de ahí ellos mismos pues, pueden ir realizando y llegando a esta conclusión de cómo funciona esta realidad. Entonces nosotros en este vídeo vamos a desarrollar unos 4 puntos. Vamos a recordar el concepto de toroide, porque el toroide no está ni más ni menos que realizado por estas fuerzas de líneas magnéticas. El toroide, recordatorio del toroide y de lo que son estas líneas magnéticas en este modelo que es el cosmos Tierra Toroide. Un punto segundo, vamos a tratar de lo que decimos el nudo gordiano magnético. Un nudo gordiano es, como si dijésemos así, una dificultad muy grande que se pone. Y entonces, eso es, búsquenlo en esa información, el nudo gordiano. Y entonces, nosotros decimos que es preciso cortar ese nudo gordiano, porque a partir de ahí, pues es como nuestro pensamiento puede interpretar realmente esta realidad. Y ese nudo gordiano, le decimos nudo gordiano magnético, porque está al revés establecido a estas líneas de fuerza. Por tanto, la necesidad de cortar este nudo gordiano para comprender el cosmos Tierra Toroide y toda esta realidad. Y vamos a dar también, por tanto, una interpretación verdadera que seguiremos nosotros realizando en vídeos siguientes. Pero ahora lo que queremos decir con este nudo gordiano es que vamos a ver que esto es un imán
Un imán, este imán es poderoso, por eso nosotros consideramos que es importante que la persona tenga cuidado porque te puede desactivar todo lo que son tarjetas o te puede influir en distintos mecanismos electrónicos. Entonces, este imán está señalado, nos lo han señalado aquí un punto que en rojo, que sería el polo positivo, y el otro el polo negativo. Bien, pues entonces este nudo gordiano es que la oficialidad nos dice que las líneas de fuerza que se producen aquí atrayendo y separando, podemos decir, pues viajan de un polo a otro. Bien, hay distintas maneras de decirlo. Del polo norte, sobre todo vamos a coger la que más se interpreta, del polo norte al polo sur, van viajando de polo a polo. Y nosotros decimos, eso no es así, no es exactamente así, ni mucho menos, es lo contrario, es desde un centro, muro de Bloch, pues de ahí va a los polos, y desde esos polos va nuevamente al centro, y así, son pulsaciones. Entonces esto es muy sencillo, muy elemental, y muy real para comprenderlo. Entonces, y por tanto esto también tiene relación con que nos dicen al revés, que dos polos de signo contrario, es decir, de signo contrario, pues se atraen y del mismo signo se repelen. Pues nosotros vamos a decir y vamos a expresar gráficamente para que cada persona prácticamente lo compruebe que no es así, si aplicamos nuestra lógica y nuestro discernimiento. Entonces, en relación con lo que estamos diciendo, sencillamente, pues, para que comprueben de lo que estamos hablando, este es el imán, esto es un imán, y entonces algo que de la persona debería un tanto reflexionar. Nos dicen que tiene dos polos, evidentemente eso es cierto, pero y que uno es positivo y otro es negativo, le dicen ese nombre, pero entonces nosotros decimos, bueno, pues entonces si uno es positivo y otro es negativo, pues a cosas que son negativas, pues deberían y cosas que son positivas, pues podrían atraerlo o separarlo. Pero resulta que realmente cogemos algo magnético, o sea, algo ferromagnético, como por ejemplo este cáncamo que tenemos aquí, entonces vemos que por el polo positivo lo atrae y por el polo negativo lo atrae, es decir, lo atrae por los dos polos. Entonces, ¿eso cómo es? ¿Qué interpretación tiene? Nuestro modelo tiene una fácil interpretación. Y en cambio, lo que no atrae, aunque sea un elemento metálico, como por ejemplo, tenemos aquí un hilo de cobre, pues este no lo atrae ni por un polo, ni lo atrae por el otro polo. Entonces, ¿cómo es eso del magnetismo? ¿Qué sentido tiene este tipo de efecto real y verdadero? Pues entonces aquí es donde nosotros pues lo vamos a dar la comprensión realmente, y al igual que los polos del mismo signo, vean estos pequeños imanes, imancitos pequeños, que si son del mismo signo, pues aquí como están viendo se están atrayendo, pero si cogemos uno y lo cambiamos de postura, de posición, pues ahora veremos que no lo atrae, sino que lo repelen. ¿Están viendo cómo ahora se repelen? Bien, pues entonces, ¿qué nos dice la oficialidad? Nos dice que si se repelen es que estos dos imanes son los dos negativos o los dos positivos del mismo signo. Y si se atraen, como es este caso, el cambio 1, y ahora veremos que al cambiarlo de posición, pues vemos que lo atraen, y si lo atraen nos dicen, pues esto es que es un polo positivo y otro es negativo, y por eso se atrae. Y nosotros decimos, no es así, es al revés. Por tanto, si llegan a comprender esto, pues comprenderán que esto modifica toda nuestra interpretación de esta realidad. Si cambian estos presupuestos, que es lo que nosotros en esta serie pues vamos a ir nosotros expresando y comprobando, y no nosotros, sino que cada persona coja imanes de este tipo pequeños y haga pues estas pruebas, sencillamente, para que no sea algo que sea nuestra opinión, sencillamente. Entonces, vamos a ir dando esto, por eso nosotros felicitamos a las personas que están en este conocimiento acompañándonos, porque esto no lo encontramos en nadie. O sea, sí hemos tenido la suerte de encontrar pues un canal que esto lo ha descubierto. Y, o sea, que es falso este esquema de las líneas
del movimiento de las líneas de fuerza, pero que nosotros sepamos, él no llega a hacerlo, a generalizar al modelo concreto que nosotros estamos, que ya te establece toda esta realidad. Y la mayoría, la inmensa mayoría, pues esa enseñanza es la que ya estamos comprobando, que es la oficial, y algunos otros, que podemos decir así, algunos otros investigadores que están algo cerca de lo que nosotros decimos, pero no le dan la interpretación correcta. Entonces, ¿y por qué hemos dicho nosotros este título, el rostro empírico? Pues que el rastro sería que mediante estas líneas magnéticas, pues nosotros podemos rastrear precisamente al creador, porque estas líneas magnéticas es una emisión, son las manos invisibles del creador modelando y estableciendo esta creación. Y entonces, ¿y cuál será? Y por tanto, el auténtico rostro de Dios, pues realmente el más parecido ya en su creación es un rostro humano, pero él realmente, como es el autor y es la causa, pues no tiene este rostro. ¿Cuál sería entonces? Pues la pura conciencia que se extiende por toda esta realidad. Ese sería, al igual que estas líneas magnéticas, como las brújulas, que se establecen y se ve su fuerza en todo el mundo. Una brújula la puedes llevar a todas partes y siguen funcionando de esa manera coherente, pues es lo que nos da el máximo conocimiento de esta realidad que nosotros vamos en este vídeo pues compartiendo, pero es solamente el planteamiento. Las realizaciones más prácticas las haremos en siguientes vídeos. Por tanto, hemos dicho un punto número 1, tenemos que hacer un recordatorio de lo que es el toroide y las líneas de fuerza magnética, porque esta miniserie, dentro de la forma de la Tierra y del cosmos, pues lo que pretende es responder cómo pasamos de esta estructura virtual, que es el toroide, pues a una realidad concreta. Entonces esto es lo que pretende comprobar. Y aquí, en relación con las líneas de fuerza magnéticas, pues vean que aquí tenemos un imán que es un reflejo de estas líneas de fuerza magnética, y fíjense que son dos polos, al igual que en el toroide pues se forman dos polos y un centro, que este centro es el muro de Bloch. Es lo mismo, es el mismo modelo que nosotros nos esforzamos por compartir, porque las personas lleguen a este discernimiento. Entonces, en este toroide nos hemos centrado en él porque en él confluye lo más simple de la totalidad. Confluye lo físico y también lo sutil, espiritual. Confluye la dualidad, que son dos polos, pero también un tercer eje invisible, y la triunidad. Y también el movimiento que son las pulsaciones, y que todo es curvo, porque el universo, como están viendo, al igual que estos toroides, todos son curvas. Por eso no existe realmente solamente en un plano virtual, es donde existe la línea recta. Por tanto, esta es la forma básica inicial. Y ya dijimos cómo se forma, pues de una creación, pues desde un punto total de la divinidad, pues ella misma se descompone en dos partes, y aquí tenemos los dos polos. Y entonces en un imán, porque precisamente el imán son la parte más material y es más fácil comprobarlo aquí y verlo físicamente. Ver, por ejemplo, estas líneas de fuerza, por ejemplo, en animales o en vegetales, pues es sumamente difícil, pero ya cuando se llega al límite de la creación, que es lo material, el reino mineral, que son la corteza, pues ahí podemos tener esta suerte de comprobar estas líneas de fuerza. Entonces así, en un imán vemos dos polos, sí, pero si se fijan, aquí en el centro pues se produce un centro de irradiación. Es un centro que es también otro esferoide que después forma otros dos visibles, pero este sería invisible y este es el centro, este es este centro. Entonces, esos son los vórtices. Entonces, estamos con las líneas magnéticas. Las líneas magnéticas, pues serían las líneas de fuerza que crean y sostienen el toroide universal. Estas líneas son las que crean y sostienen este toroide universal. Y entonces, por tanto, las brújulas y los imanes, pues las hacen perceptibles. Las hacen perceptibles de modo empírico, pero indirecto por el efecto que producen, atrayendo y separando, por ejemplo, objetos que son de hierro, por ejemplo, objetos férricos. Entonces, hacen visibles estas líneas de fuerza, y por eso nos dan la más correcta interpretación pues, de esta realidad. Entonces, nosotros decimos que tienen suerte los que, igual que nosotros, y nosotros siempre empleamos la palabra nosotros porque no nos consideramos realmente
dueños de este conocimiento, sino de todos los que nos están aportando. Incluso la astucia, Lucian, con sus modelos de toroides, de geometría sagrada, es también las que nos aportan a nosotros este máximo conocimiento. Pero tenemos que decir que no lo encontramos en ningún libro establecido, incluso en esta red internet, pues tampoco lo encontramos llegando como nosotros a la forma concreta del cosmos y de la Tierra. Ahora bien, tenemos la suerte de haber encontrado pues este canal, también debido a algunos comentaristas, hace ya tiempo, hace años, pero ahora volvemos a traerlos aquí, en que bien poniendo este título, electromagnetismo, espirales y domos, pues en este canal, pues este investigador, pues sí llega a la correcta forma, y este modelo, que es el oficial establecido, que nos dice, como acabamos de decir, que van del norte a sur las líneas de fuerza, pues él nos dice que no es así, y hace experimentaciones que nosotros también vamos a traer, porque nos vienen aquí, nos vienen también, que son coherentes totalmente con nuestro modelo. Entonces, en relación con este nudo gordiano magnético, pues es el que tiene establecido la ciencia oficialista, que tiene hecho ese nudo que no nos hace progresar. Entonces vamos a ver el modelo oficialista, para que lo tengan bien presente. También decir que la Tierra plana ha buscado otro tipo de explicación, creando un solo polo, lo cual es erróneo, y que también otro investigador, J.A.H., pues que tiene una teoría, él se ha dado cuenta que este modelo no es así. Ahora bien, el que él expone, pues nosotros decimos, tampoco es correcto, tampoco es correcto. Entonces nosotros vamos a hablar de estos modelos. Primeramente, la persona que, si quiere, pause y vea aquí, porque esto es oficial, esto se encuentra oficialmente establecido. Esta es la concesión oficialista o científica. Aquí nos habla de lo que son los polos magnéticos. La fuerza se halla en sus extremos, llamados polos. Nos dice toda la explicación, pero nos interesa que vean también que nos dicen por lo que en el interior del imán también van de un polo a otro. Es decir, nos dicen que van las fuerzas, el movimiento de las líneas magnéticas van de un polo a otro. Y nosotros decimos, eso es lo que acabamos de decir, que vamos a ir nosotros combatiendo, que van de polo a polo. Entonces, pero la persona que es necesario que vea esta concepción, precisamente primero, vamos a poner distintos diapositivas que encontramos en la red, que todas son coherentes con este modelo. Aquí también te viene a expresar ese modelo. Las líneas de fuerza del campo magnético van de norte a sur, en este caso le dan el nombre, aunque esto puede también variar esa interpretación. El caso es que de una forma u de otra siempre nos dicen que van de un polo a otro. Fíjense aquí la flecha, van de un polo a otro. Es lo que nos dice la oficialidad y el modelo oficial. Y volveremos a ponerlo aquí para que vean, aunque seamos redundantes, que ese es el modelo. De un polo, vean la flechita, al otro polo. En este caso, de polo norte a polo sur es la mayoría de las interpretaciones. De polo norte a polo. Y nosotros decimos, no es así, es desde el muro de Bloch, tan sencillamente. Tan sencillamente. Esto es otra manera de decirlo también, lo mismo. Fíjense, este campo generalmente se representa así, polo norte y polo sur. Y fíjense las flechas que van de un polo a otro. Para que vean que esto es abundante y redundante, pero que lo vean. Y esta también es la misma interpretación, pero aquí nos interesa, hemos puesto también esta misma imagen, porque aquí está reflejando una brújula, y esta es el apuntalamiento de esta aguja en rojo. Entonces esto sí es coherente. En el norte pues está, dijésemos así, hacia afuera o hacia arriba la aguja, y en el sur pues está al revés, está hacia abajo apuntando, como ven. Esto sí es correcto, pero lo que es incorrecto es este movimiento que te ponen aquí expresado. No es así, es desde este centro de donde se produce el movimiento a los dos polos, tan sencillamente. Pero aquí han visto que está, según nosotros, esto es lo que nosotros vamos a desatar, este nudo gordiano, que pensando eso, pues realmente estamos equivocados. Y al igual que pensando también lo que nos dicen aquí, que si dos imanes, si enfrentamos los dos polos de un imán, si son del mismo signo, como están viendo aquí, pues nos dicen que se repelen. Y si enfrentamos el polo sur con el polo norte de otro, es decir, con distinto polo, pues entonces nos dicen que se atraen. Nosotros decimos, no es así, no es así, es exactamente al revés. Y entonces eso con respecto a la teoría oficial, para que la persona, si se le había olvidado realmente, porque esta la han enseñado en todas las escuelas y en universidades, pues que
Lo hemos traído aquí para que lo vuelvan a recordar. Y ahora vamos a ver una interpretación también errónea de los terraplanistas, porque ellos consideran que existe solamente un polo, que sería el polo norte. Y entonces eso es totalmente erróneo. No puede existir pues un solo polo. Y entonces ellos también, en uno de sus vídeos, nosotros hemos visto que creo que algunos viajeros quizás en avión llevando brújulas, pues han dicho, es que la brújula siempre indica el mismo punto si vas al hemisferio norte o al hemisferio sur. Decimos, es que no han visto, le falta conocimiento sobre esas brújulas. Y precisamente ese conocimiento sobre esas brújulas, que nosotros les hemos remitido a esta página que tienen aquí, poniendo tierra... Learning Idea, voy a poner esta página, pues aquí se encuentra esa explicación, para que en esa explicación comprueben que realmente no es que todas las brújulas en cualquier parte de la Tierra señalen al polo norte, sino es que tienen que no pueden funcionar, tienen que hacerse y se les hace un arreglo para poder funcionar. Y aquí viene toda la explicación, que no queremos perder tiempo para seguir avanzando. Simplemente que el campo terrestre es tridimensional, por eso las agujas magnéticas de las brújulas se han de contrapesar para que se mantengan horizontales en un hemisferio, pero esto significa que el peso está en el extremo incorrecto en el otro hemisferio, de manera que allí no funciona porque al levantarse chocan con la parte del cristal o la parte donde se apoyan, y entonces ya dejan de funcionar. Por eso tienen que contrapesarse, y precisamente este efecto comprobable y empírico es el que también nos dice que existen dos polos, evidentemente. Entonces, porque existe una componente, la componente vertical del campo magnético terrestre se puede mostrar con una aguja que solo pueda girar en el plano vertical, en el plano vertical, porque aquí como estas, porque también tienen que se mueven hacia arriba y hacia abajo, se remueven hacia arriba y hacia abajo, y entonces tú tienes que contrapesarle. Aquí viene toda la explicación. Por tanto, esto también es prueba de que realmente existen dos polos, evidentemente. No existen, como creen los terraplanistas, un solo polo. Entonces estamos revisando interpretaciones de estas líneas magnéticas, y otra interpretación que esta se ha dado cuenta, este youtuber JAH, que tiene una teoría sobre la totalidad y el cosmos, que nosotros consideramos que no es incorrecta realmente, y realmente no aterriza. Él te lo pone, te habla en fin, lo pueden buscar. Y él se ha dado cuenta que esto que decimos, ¿cómo es posible que entonces, si son un polo positivo, como acabamos de hacer nosotros al principio, un polo positivo y otro negativo, como es que, por ejemplo, una partícula de hierro pues la traiga tanto un punto como el otro, y a lo que no la traiga no atrae? Pues entonces él ha dado otra explicación, pero que sí nos sigue diciendo que viajan de polo a polo. Lo único que sucede es que unas líneas son positivas y otras son negativas, es decir, unas van en un sentido y otras van en otro sentido. Nosotros decimos, no, esto tampoco es así. Se acerca algo a la realidad, pero no es correcto. No es correcto sencillamente porque no se puede viajar de un polo a polo. Todo tiene que partir del centro, del muro de Bloch. Tiene que partir del centro, recorrer los polos y volver al centro, tan sencillamente, porque todo gira alrededor de un centro. El universo gira alrededor de un centro, y ese centro le puedes llamar fuente, le puedes llamar Dios, le puedes llamar el tercer eje, como tú quieras. Y esa es la explicación. Por tanto, no se viaja de polo a polo, se tiene que pasar por el centro. Y esa es la real explicación. Entonces, ahora vamos a encarar pues de un modo ligero, que ya experimentalmente lo mostraremos en vídeos siguientes, cuál es la teoría correcta. Entonces, nosotros decimos, y esto es el cortar ese nudo gordiano que no nos deja progresar, que las líneas magnéticas no se mueven o no viajan de polo a polo, como nos dicen, sino que viajan, como acabamos de decir, del centro a los polos. Viajan no de polo a polo, sino desde el centro a un polo y al otro polo, y vuelven a este centro. Y esto lo tenemos decodificado punto por punto, hasta con la estructura musical de la escala musical lo tenemos decodificado. Por tanto, eso en relación con de dónde se mueven las líneas magnéticas, y en relación con que se atraen, pues que nos dicen en los imanes, los polos de distintos signos nos dicen que de distintos signos se atraen, es decir, que el polo positivo atrae al polo negativo. Si pensasen un mínimo,
Dirían, bueno, vamos a ver cómo va a atraer el polo positivo al polo negativo si la fuerza lo que hace precisamente es separarlos creándolos. ¿Se dan cuenta? Sí. Es que cuando llegas tú a aplicar el discernimiento te das cuenta lo fácil que es desmontar esta realidad. ¿Cómo se van a traer el polo negativo al polo positivo si precisamente la fuerza para crearlos precisamente lo que hace es separarlos? Entonces nosotros decimos, no se atraen, se repelen, efectivamente, porque desde este centro repelen los dos polos, se repelen. Y por tanto, y los polos del mismo signo, pues son proyectados o reunidos al espacio polar de su mismo signo. Es decir, todo lo que es positivo pues te lo lanza al punto positivo y todo lo que es negativo te lo lanza al punto negativo. Por tanto, aquí lo primario es la repulsión y lo secundario la atracción. Entonces aquí este es el modelo oficial establecido que nos dice, por ejemplo, nos dice aquí norte y sur, ¿ves? Parece que las líneas van hacia así, se están atrayendo, nos dicen que se van atrayendo del norte al sur, y aquí se van separando porque lo que están es divergiendo del norte al norte de un mismo signo, pues nos dicen que se va separando, y nosotros decimos, para que se separen, este tiene que ser un signo positivo, como tienen aquí, y este tiene que ser un signo negativo, para que se separen, al igual que el centro separa los dos polos, tan sencillamente. Y en la otra cuestión, aquí te pone que para que se atraigan te dice que este es positivo, norte, y este es negativo, sur. Te dice que por eso se atraen. Pues nosotros decimos, no, para que se atraigan tiene que ser este. Si este es positivo, norte, pues este también tiene que ser positivo, norte. Porque los dos van al mismo lugar y por eso parece que se atraen, van los dos al norte. Y también, si o bien la otra opción, que este sea negativo, si este es negativo, pues este también tiene que ser negativo. Y como los dos son negativos, pues entonces los dos van al mismo lugar, y como van al mismo lugar, pues tú crees que es que ellos se atraen. No se atraen. Entonces esta es lo que están viendo, es la inversión total de lo que nos dicen, evidentemente. Pues esto tiene implicaciones profundas, pero también sencillas y reales, realmente. Entonces, pues eso, nosotros seguimos, ahora estamos dando nuestra visión, la estamos planteando para ir desarrollándola en siguientes vídeos más específicamente y más prácticamente. Por tanto, nosotros decimos, la brújula y los imanes indican las líneas de fuerza magnética que crean y ordenan el cosmos toroide, o cosmos tierra toroide, o toroide tierra, mediante una repulsión, creación polar, eso es lo fundamental, mediante una repulsión polar desde un centro a dos polos, desde un eje central hacia ambos polos y simultáneamente. Y también en relación con los movimientos, pues esos polos pues ya saben que giran de distinta forma, en sentidos opuestos. Y estos son las manos invisibles de la fuente. Entonces este es el movimiento primario, esencial, creativo, la repulsión o la separación, podemos decir. Evidentemente nosotros estamos separados de la fuente, pues sencillamente esto es coherente con toda una lógica simple. Entonces aquí tienen, y esto es comprobable, una persona que se desplace con una brújula, a diferencia de lo que creen los terraplanistas, que siempre te indica el polo norte, no es así. El punto de equilibrio sería este, donde está el eje central, en el ecuador. Entonces aquí está equilibrada, como están viendo. Ahora a partir de aquí pues empieza a desequilibrarse, o sea, hacia un polo y hacia el otro polo. Entonces lo que nos dice la oficialidad de modo engañoso o equivocado, pues que viajan, por ejemplo, desde este polo, de uno de los polos va viajando, ven la flecha y llega al otro polo. Nosotros decimos, no es así. Desde este centro, aquí, en este ecuador, pues se viaja hacia un polo y se viaja hacia el otro polo. Desde el centro se viaja a los polos y desde los polos se retorna nuevamente al centro, tan sencillamente. Y eso son pulsaciones, al igual que nuestro corazón, que nos distribuye en dos circuitos desde un centro, tan sencillamente, y lo vamos a comprobar mediante sencillas experiencias. Por tanto, aquí tenemos, para que vean esta síntesis de estas fuerzas magnéticas, lo que nos dicen ellos, que por ejemplo dos polos del mismo signo pues se están repeliendo, decimos no, se están repeliendo porque uno es más y otro es menos, todo lo contrario de lo que nos dicen.
Entonces, esto sería la repulsión. Entonces, los polos opuestos, decimos nosotros, de los imanes, los polos opuestos de los imanes no se atraen, se repelen. Y esto es lo contrario de lo que nos dice la oficialidad. Y entonces un eje central, como este eje central, viéndolo ya en volumen, un eje central crea, separando de sí mediante la repulsión, dos polos, el polo norte y el polo sur, lo masculino y lo femenino, desde este centro. Crea todo lo existente. Por tanto, es una tridualidad, como ya hemos dicho muchas veces, una dualidad de dos polos, pero también con el tercer centro, pues creándolo todo. Entonces, para que vean, y esto lo anticipamos, tendremos que desarrollarlo más detenidamente, pero para que tengan una idea general de cómo funciona esta realidad total del esquema más simple y más profundo. Entonces, desde este centro, como acabamos de decir, pues vienen las líneas magnéticas en un sentido y en el otro sentido recorren este vórtice y vuelven otra vez al centro. Entonces, aquí, en este punto, se produce una pulsación, vamos a decirlo. Entonces, desde esta pulsación central, pues una línea magnética que podemos decir polo positivo, mírenla en rojo, que viene, se va elevando y por detrás, porque tiene que realizar un circuito por detrás, pues viene, aparece de nuevo y viene otra vez a reunirse con su centro. Pero paralelamente, en el mismo momento que se produce esta salida desde este centro, por la parte trasera, primero elevándose, o sea, recorriendo todas las direcciones del espacio, elevándose, subiendo derecha, izquierda, pues esta otra realiza lo contrario. En vez de ir por detrás, pues va por delante, como están viendo, va por delante, sale desde aquí, empieza por delante y vuelve otra vez a este centro. Es decir, vuelven las dos a su origen. No puede ser de otra manera para sostener esta dimensión. Y aquí se van produciendo pulsaciones. Se producen pulsaciones y se produce este movimiento conjunto, como un corazón latiendo. Entonces nosotros nos esforzamos de compartir este sistema, lo más simple, lo más elemental, lo más verdadero, y nos gustaría que algunas personas, por lo menos esta parte magnética, estos vídeos de magnetismo, que los capten. Si los captan, creemos que podrán comunicar a otras personas pues esta verdad simple y profunda. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento